tenido muchas preguntas a lo largo de mi vida acerca de cómo vivir y muchas conversaciones al respecto, pero jamás imaginé que todas las respuestas las encontraría en aquellas conversaciones en las que me hablaron de Jesús. Soy Alejandra y te doy la bienvenida a Conversaciones Diarias, un espacio para todos aquellos que buscan respuestas y quieren aprender a vivir una nueva vida. Yo voy a permitirme extender un poco esta pregunta, Paz, porque previo a la entrevista hablábamos acerca de un libro que estoy leyendo que se llama El Maestro de las Emociones y Jesús se hace humano, ¿no? ¿Qué prácticas en lo físico, pastor, usted aplica también cuando, imagínese el rol que usted ejerce de liderazgo, en donde maneja conflictos entre personas, sus ministerios, o sea, usted casi que a diario está expuesto a niveles de estrés habitualmente, ¿verdad? ¿Qué prácticas en lo físico? Me refiero nutricionales, de ejercicio, que teniendo en cuenta esa integralidad usted pueda también decir, no, yo también, aparte que esto es muy importante, que es un reflejo de lo que Jesús nos enseña, ¿qué hace usted también pensando en ese maestro de las emociones que también se hizo humano y experimentó cansancio, frío, hambre? Mira, hace poco acabé de terminar un año de estudio del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y lo menciono porque para mí fue trascendental este estudio del libro de Marcos en mi vida. Fue un año estudiando texto a texto del Evangelio de Marcos. Y como le compartía a algunos amigos pastores, una de las cosas que más me bendijo de este estudio es que fue un año en el cual estuve con Jesús, ¿sí? O sea, pareciera como si yo hubiese sido uno de esos discípulos de Jesús allí, experimentando cada experiencia que vivieron ellos con Jesús. Y además que en escenarios adversos. Total. Entonces, hay varias cosas que Jesús hizo para, como tú dices, quizás escaparse de lidiar con el estrés. Lidiar con el estrés, eso. Una de ellas es que les gustaba montar en barco. Ok. Sí. Ellos navegaban, ¿sí? Y definitivamente el mar es muy desestresante para nosotros. El mar es definitivamente muy desestresante. Es una de las cosas que yo experimento cuando estoy en el mar. Es que me desestreso. El tú poder pisar la arena, el tú poder sentarte a la orilla del mar y ver el mar es delicioso, ¿verdad? Además, ¿sería como una práctica recreativa? Vacacional, descanso, ¿verdad? Bien. Además que Jesús estuvo en el mar Mediterráneo también, y que también era muy, muy lindo, ¿cierto? Aparte también estuvo en el río Jordán. Y bueno, esta fue una de las cosas que él experimentó. Otra de las cosas que él experimentó fue la pesca, ¿sí? Que aquí ya entra lo que tú dices, lo recreativo, ¿verdad? El practicar un deporte. Jesús practicaba la pesca con sus discípulos. No está allí, pero muchos de los alimentos que ellos consumieron, ellos mismos pescaron. De hecho, Pedro era pescador. Pedro, correcto. Entonces, aparte de sacar tiempo para descansar con los tuyos, con tu familia, que lo hago, ¿cierto? Saco tiempo para descansar con mi esposa, con mi hija, que es mi núcleo familiar, lo hago, eso me genera a mí una desconexión de tiempo en tiempo, digamos, del trabajo que realizo como en la iglesia. Porque definitivamente hay muchas cargas a nivel pastoral. Los problemas de las personas se convierten muchas veces en nuestros problemas, ¿cierto? En nuestras cargas, claro. Y a uno le duele que alguien esté pasando por un mal momento. Uno llora con aquellos que pierden un familiar. Uno llora con aquellos que están enfermos. Se preocupa por una persona que está enferma. En fin, se carga uno con los problemas de otros, los problemas familiares, cuando uno tiene un problema con su esposa, con un hijo. Todas estas son cosas que lo cargan a uno. Por eso es importante uno poderse desconectar. Muchas veces Jesús estaba con la multitud y les dijo a sus discípulos, vámonos, ¿sí? Y dejaban la multitud para poder pasar tiempo con ellos solos. Entonces, tenemos el podernos desconectar y descansar, que es muy importante el descanso, poder salir con tu esposa, con tu familia, con tus hijos,
poder salir a un tiempo solamente con ellos. Tenemos también el poder practicar algún deporte o hacer algo recreativo. De hecho, yo he visto pues que ustedes montan bicicleta con Lo su hacemos. esposa. Desde el COVID, desde que nos contagiamos con COVID, no lo hemos vuelto a hacer. Pero lo que hacemos es ir a un gimnasio. ¿Sí? Vamos a un gimnasio juntos y hacemos lo que se conoce como cardio, bicicleta, corremos, luego escaladora. 1 hora, hora y media, eso lo hacemos, lo tratamos de hacer todos los días y si por nuestras ocupaciones no podemos, entonces sacamos día por medio, por lo menos ir unas 3-4 veces en la semana. Y eso yo también lo veo en Jesús, cuando te muestro que él pescaba con sus discípulos, caminaba con sus discípulos, caminaba un montón, correcto. Entonces hacía otras cosas. Y una tercera cosa es comer. Ajá, pero comer bien. Comer. Jesús lo vemos en muchas escenas comiendo con sus discípulos. Sí. Sí, muchísimas. La noche que se entregó para su sacrificio, esa noche compartió una cena con sus discípulos. Es más, Jesús ya de tiempo atrás había hablado con una persona, le había alquilado. O sea, ya había preparado toda la logística. Había alquilado un salón grande, había preparado todo, ¿cierto? Y manda a uno de sus discípulos para decirle, mira, te vas a encontrar un señor así, así, que cumple esta función, hace esto. Dile a él que el maestro te mandó y ahí preparen la cena, ¿sí? Y entonces ellos van en la tarde, encuentran el señor de eventos. Era un señor en ese tiempo y casi siempre son las mujeres las de los eventos. Y preparan una gran cena que tal vez pasan 4 o 6 horas compartiendo esa cena antes de su sacrificio, ¿sí? Entonces es un buen tiempo al cual, y es en un buen lugar en el cual Jesús dedica este tiempo con sus discípulos para comer, para cenar. Entonces salir a comer con tus amigos, con tu familia, con tu esposo, es algo que también lo disfrutas, ¿cierto? Y te desconecta de los problemas, porque es allí cuando puedes tener una mejor acercamiento, un momento de comunión. De coinonía. No estás de coinonía, no estás pensando en ese problema que tienes, sino simplemente estás compartiendo con las personas que amas. Entonces, esto también lo desestresa a uno. Ok, muy bien. Hay algo muy interesante, de hecho todo es muy interesante, pero puntualmente me llama mucho la atención que Jesús se tomaba un tiempo a solas en momentos de dificultad para llevar a oración todo este tema de emociones negativas, entre comillas. Pero era un hombre muy sociable, o sea, a él le encantaba estar en comunidad y creo que eso hacía parte también como de ese balance. Las personas con trastornos depresivos tienen la tendencia inconsciente a aislarse, ¿no? A esconderse, a ocultarse, y una de las cosas que más sugerimos en las consultas es no te aísles. Total. Okay, entonces pienso que es muy interesante tener en cuenta que el maestro nos iba guiando allí. Jesús era un hombre de fiesta, era un hombre alegre. ¿Por qué es así? Porque Dios es así. Dios es de fiesta. Dios le dio al pueblo de Israel muchas fiestas en un año. A veces creemos que los colombianos somos los más festivos del mundo, pero no es así. Los israelitas son muy festivos. Lo celebran todo. Les gusta celebrar muchas cosas, ¿sí? Y es más, Dios instituyó fiestas en Israel que duraban 7-8 días. Imagínate, nuestras fiestas duran un día, ¿sí? Y muchas veces nos toca laborar ese día, pero en Israel no se laboraba durante 8 días o 2 semanas, era completamente en fiesta. O sea, todo el día. Todo el día o los días de toda la semana. Wow. De fiesta. Y esas fiestas no se las inventaron los israelitas, fue Dios quien instituyó esas fiestas. Entonces, no era un día festivo, eran 8 días festivos, ¿sí? Eran 15 días festivos, dedicados completamente a la fiesta. Y la gente llevaban los alimentos, compartían alimentos. Era una fiesta completamente todos estos días. Entonces Jesús es un hombre de fiesta y nosotros lo vemos en los evangelios asistiendo a matrimonios, asistiendo a diferentes fiestas. Allí lo vemos a él haciendo parte de todo esto porque Dios es un Dios festivo. Es un Dios feliz. Es un Dios feliz, alegre, le gusta compartir. No es un Dios, por eso nos creó a nosotros también, porque Dios no disfruta el estar solo.
Dios disfruta compartir con su creación. Entonces nosotros también tenemos que compartir con otras personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que compartamos con otros, no que nos aislemos.